Buenos días, espero que el Señor Dios Todopoderoso le haya dado la fortaleza y la sabiduría durante todos estos días para seguir adelante en esta lucha que compartimos todos. Estamos iniciando hoy una nueva semana y esta semana esperamos en el Señor que sea llena de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir un texto que está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 al 23. Lo leo para ustedes en la versión Reina Valera del 60. Y dice así: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una hermosa exhortación y una hermosa referencia a lo que nos espera cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo venga a buscarnos, a llamarnos, como nos enseña su palabra. Cuando nosotros hacemos referencia al tiempo actual o al momento histórico que vivimos, yo sé que de pronto hemos caído en una recurrencia que a menudo cansa, a menudo fastidia, a menudo molesta. Y no pretendo hablar en todos los mensajes acerca de la pandemia o del COVID-19, porque creo que hay otras cosas en las cuales debemos poner mucha atención. Cosas que podrían ser igual o más importantes quizá que ese tema tan recurrente, ya cansado. Ya es el momento en que nosotros comencemos a preocuparnos por buscar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en el día a día y cómo enfocarnos hacia seguir adelante. Tenemos que seguir adelante, tenemos que sacar adelante nuestras vidas personales, nuestros trabajos, nuestras profesiones, nuestras ocupaciones, las empresas, las fábricas, todo lo que durante este tiempo hemos estado manteniendo de alguna manera pues bajo el dominio de lo que se nos ha venido encima en los últimos meses, en los 8 meses que llevamos ya, 9 meses que llevamos ya del año. Y ante el agobio, ese agobio bastante pesado, ya grotesco de la situación que vivimos, he podido observar cómo las personas están empezando ya a desesperarse, sobre todo por el peso económico que llevamos todos los ciudadanos en el día a día. Soportamos una carga económica bastante dura, bastante difícil. Para nadie es un secreto, tenemos una economía a punto de colapsar y si no, quizá colapsada ya. Razón por la cual lo hemos visto, muchas empresas, muchos comercios han tenido que cerrar. Hay mucha gente desempleada y muchos ahora expatronos enfrentando deudas que no pueden pagar porque no hay producción en sus empresas, en sus comercios, en sus fábricas, y todos están prácticamente en crisis. Esta semana yo hablaba en mi oficina de abogado, donde ejerzo mi profesión. Estaba hablando con un cliente, una persona que para mí es un buen amigo. Ya tengo muchos años de conocerlo y él me comentaba cómo él todas las semanas ve mi mensaje
Y esto que le voy a decir me lo decía en tono jocoso, pero me llamó la atención, se me encendió una luz cuando él me dijo esto. Y precisamente el Señor me recordó este tema, esta cita que acabamos de leer hoy, acerca de la importancia de que nosotros estemos atentos porque hay gente que tiene necesidad de que se le aliente y se le exhorte. Y él me lo decía en tono jocoso, dice que cada vez que abre la predicación, cada vez que entra al canal de YouTube, él espera encontrar la solución a la situación que como empresario, como persona está pasando. Y detrás de un empresario sabemos que hay un padre de familia, sabemos que hay una persona que tiene una vida que llevar a cabo. Entonces, lamentablemente, esto no es nada nuevo, pues es algo que le está aconteciendo también a muchas personas. Por esa razón nosotros, cuando escuchamos estas cosas, a mí particularmente se me viene a la mente aquel pasaje en las Escrituras que está en Mateo capítulo 11 versos 28 al 30, cuando Jesús nos exhorta a que llevemos las cargas ante Él, a que llevemos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras dificultades diarias delante de Él, y nos dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Entonces, de alguna manera, pues esto es un pasaje que a nosotros nos cuesta entenderlo, pero en realidad, si nosotros lo vemos de esta forma, Jesús lo que está hablando en ese pasaje es acerca de los beneficios que nosotros como hijos de Dios podemos obtener cuando aprendemos a confiar en Él. Hay beneficios, muchos beneficios que nosotros podemos tomar, podemos aprender del ejemplo que Jesús nos dio para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y comparaba el peso comparado más bien con el peso de lo que es salvar a la humanidad. Dicho sea de paso, es un peso que para nosotros sería imposible de llevar. Jesús estaba hablando de un yugo que Él estaba llevando que no tenía comparación con ningún otro yugo. Por eso, y aún así Él decía que su yugo era fácil y que su carga era ligera. Imagínense lo que es cargar sobre sus hombros, sobre su humanidad, porque en ese momento Él tenía una humanidad, Él era un ser humano, había adquirido la forma de hombre, como nos enseña la palabra, había renunciado a su condición divina, había renunciado a estar sentado en el trono a la par del Padre y había traído a la tierra su humanidad, y Él estaba hablando acerca de que tenía que cargar sobre su humanidad todo el peso del pecado de nosotros, de los seres humanos que estábamos caídos, estábamos sin ninguna esperanza, sin ninguna expectativa. Este peso para nosotros es imposible de llevar. Y Él estaba hablando acerca de que un día los cristianos, los que perseveremos, los que mantengamos firme nuestra profesión de fe, los que mantengamos nuestra santidad, nuestro apartamiento. Recordemos que la palabra nos dice, nos enseña que sin santidad nadie puede ver al Señor. Un día vamos a tener ese desfile triunfal cuando entremos por las puertas de la ciudad celestial. Bienaventurados los que lavan sus ropas para entrar por las puertas de la ciudad, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Yo estoy consciente de que uno como pastor y como consejero está situado en un mundo físico. Esto no podemos desligarnos, o sea, no podemos vivir en un limbo en donde pensar que todo es espiritual, porque en realidad no. Mientras vivamos nosotros en la tierra vamos a tener esa relación entre el mundo espiritual y el mundo físico, y esto es algo que no podemos evitar hasta el momento en que el Señor nos llame a su presencia. Tenemos un mundo físico donde la única manera de poder seguir adelante es caminar por vista. La única forma de poder seguir adelante, sí, en el mundo físico es caminar por vista. En el mundo espiritual, caminar por fe. Entonces, en el mundo físico caminamos por vista porque tenemos al frente toda una serie de situaciones y condiciones que nos
nos tienen que llevar a ese día a día. Entonces no podemos disociar esas dos cosas. El mundo físico, que es el que nos empuja todos los días a buscar el día a día, pero también hay un mundo espiritual en el cual nosotros sabemos que es donde está nuestro sustento, nuestra provisión, donde está nuestro amparo, nuestra fortaleza. En ese mundo espiritual nosotros caminamos por fe. Y tal vez esto nadie lo diga, porque de pronto puede parecer enredado, y alguien dirá, es que el pastor está hablando de que nosotros tenemos que caminar por vista. No, hagamos la diferenciación entre lo que es el mundo espiritual y lo que es el mundo físico. En el mundo físico tenemos que caminar por vista necesariamente, porque estamos cumpliendo con nuestro trabajo, con nuestra misión, con las cosas que día a día se nos encomiendan. Y nadie puede negar que si tenemos, por ejemplo, que cumplir con nuestras obligaciones económicas, esa es una forma física en la cual nosotros tenemos que caminar por vista. O sea, para pagar necesito el dinero, y el dinero se ve físicamente, o lo vemos por lo menos ahora con los medios electrónicos en una cuenta de banco. Pero sí tengo una esperanza que es por fe, sabiendo que tengo un Dios que es el que me suple, tengo un Dios que es el que me provee, tengo un Dios que es el que me ayuda a salir adelante. Mi padre solía decir algo que a mí se me quedó bien grabado. Bueno, mi padre, que de Dios goce, ya él partió con el Señor hace algunos años. Mi padre solía decir: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Cada vez que se enfrentaba a una situación que era difícil de resolver. Y esta filosofía siempre lo sacó adelante, siempre le ayudó a poder solventar la mayoría de los problemas. Por supuesto, aunado a una gran confianza y a una gran fe en el Señor, porque mi papá era también un hombre de fe. Él siempre puso su confianza en Dios. Y esto es muy, muy importante. Entonces, como les digo, sabía solventar la situación caminando en un mundo físico y viviendo por fe. Lo cierto del caso es que ninguna situación actual, y esto yo lo tengo por seguro, por sentado, ninguna situación actual se va a quedar sin resolver. Y el día de mañana veremos los problemas actuales como cosas diminutas, cosas pequeñas, en comparación con lo que vamos a seguir enfrentando. Esto es algo que se convierte en el día a día, en el empuje necesario que nosotros tenemos que darle a nuestra forma de movernos sobre la tierra. Hay cosas actuales, situaciones actuales, problemas actuales. Yo sé que usted tiene sus problemas actuales, yo tengo los míos. Como les digo, en mi profesión como abogado enfrento problemas día a día que hoy me parecen difíciles, pero sé que el día de mañana el nuevo problema me va a parecer más grande y el anterior me va a parecer pequeño, porque cada día, dijo Jesús, cada día trae su propio afán. Y eso tenemos que entenderlo muy bien. Por eso no podemos echarnos a morir ni dejar que nos pase por encima la situación. Entendiendo siempre que detrás de cada problema, o al frente de cada problema más bien, tenemos un Dios grande y poderoso, que es quien nos da la fortaleza para seguir adelante, la sabiduría divina para poder solventar esa situación que estamos pasando. El apóstol Pablo escribe a los habitantes de Tesalónica para alentarlos por los problemas que ellos estaban pasando. Los habitantes de Tesalónica, o los tesalonicenses, estaban siendo perseguidos duramente en ese tiempo por el Imperio Romano y también por las autoridades religiosas de la época. Y a través de este pasaje les da unos consejos que nos pueden ser útiles a nosotros en este tiempo. Claro que sí. La Biblia siempre es actual, la Biblia siempre trae para nosotros consejos importantes. De aquí yo he sacado algunos puntos que quiero que los analicemos, y quiero compartirlos con cada uno de ustedes, porque yo creo que nos pueden servir para el tema que hoy estamos hablando. Hoy he titulado esta predicación o esta enseñanza como alentando a los de ánimo caído. Es un llamado que nos hace el Señor. El Señor nos llama a que alentemos a los de ánimo caído.
Recordemos que como seres humanos hoy somos los que estamos con el ánimo al tope, pero el día de mañana podemos estar con el ánimo caído. Y entonces la Biblia nos manda que unos a otros nos alentemos. No existe sobre la tierra el ser humano que sea así espiritual 100%, espiritual 24/7, como para decir, es la persona a la cual yo puedo recurrir en todo momento y nunca me lo voy a encontrar caído. Decía un amigo, esto es como pensar que nunca vamos a tener problemas, nunca vamos a tener, literalmente él decía, el motor en el suelo, y se refería a aquellos momentos en los cuales nuestro vehículo, nuestro carro se daña, tiene problemas en el motor y entonces hay que sacar el motor del capó donde está metido ahí en el carro, el capó de la tapa, en el compartimento donde está metido el motor, hay que sacarlo y ponerlo en el suelo y comenzar a repararlo, sacarlo de ahí. Y cuando estamos con el motor en el suelo no tenemos empuje, o sea, no hay nada que nos dé esa motricidad necesaria para podernos mover. Entonces, a veces estamos nosotros con el motor en el suelo y tenemos que echar mano de los amigos. Para eso están los amigos, los hermanos en la fe, los que el Señor manda a que nos alentemos unos a otros. El primer punto que yo quiero tomar de este pasaje que hemos leído hoy es que nosotros los cristianos no tenemos que dejar que la pereza o el desánimo nos gane, porque muchas veces el desánimo nos empuja y la pereza nos gana. También dice el verso 14, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Qué importante, lo leo otra vez. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Hay gente que ante la situación actual se está quebrando y no les echo la culpa, con razón, con mucha razón, porque como les digo, estamos en un mundo físico y aquí la carga como seres humanos es pesada, sobre todo cuando somos cristianos y a veces recibimos un bombardeo extra del mundo que nos cuestiona, que nos tiene casi siempre bailando en la cuerda floja, porque somos día a día, somos prácticamente fiscalizados por la gente del mundo. Entonces, hay gente que se está quebrando y han olvidado que un día le entregaron su vida al Señor. Y por tanto decidieron dejarse, al olvidar que le entregaron su vida al Señor, dejaron que la pereza los apresara, que la pereza los tomara y que el desánimo hiciera mella en sus almas, en sus corazones, y cayeron en lo que nosotros conocemos como los estados depresivos de las personas. Es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que sacar a relucir nuestra estatura de cristiano. Es aquí donde Dios nos llama a alentar a las personas de ánimo caído y a sostener a los débiles en la fe. Porque es interesante, la Biblia nos enseña que hay gente que es fuerte, muy fuerte, tiene una fe muy arraigada, una fe muy sólida, pero hay gente que es débil en la fe. A pesar de que escucharon del Señor, conocieron del Señor y han caminado con el Señor, todavía su fe es débil. ¿Cómo hacemos para identificar nosotros a esa persona débil para poder ayudarle? ¿Cómo hacemos nosotros para determinar que una persona es débil en la fe? La podemos identificar de la siguiente forma. En primer lugar, la Biblia nos habla de los bebés espirituales, o lo que se conoce como los bebés en Cristo. Este tipo de personas son aquellos que se caracterizan por escuchar siempre el ABC de la doctrina, sea las cuestiones básicas. Ya hemos dicho que el Evangelio es muy sencillo y que se fundamenta en la salvación del ser humano, pero cuestiones básicas, muy básicas de la doctrina, y no llegan a experimentar una vida de poder, porque necesitan constantemente que se les esté hablando, que se les esté recordando, necesitan constantemente que se esté orando por ellos. Ya no son capaces de ir delante del Señor y
presentar a ellos sus peticiones, no son capaces de creer en que una palabra de poder puede cambiar una situación. Estos son los bebés espirituales. El segundo grupo está en los enfermos espirituales, que también son débiles. Los enfermos espirituales por lo general están llenos de legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es básicamente creer en que nosotros tenemos que cumplir con normas, con requisitos, con reglas para poder agradar a Dios. O sea, cegados totalmente por la religión y no han podido experimentar la gracia de Dios a través de Jesucristo. La gracia es la gratuidad, es el regalo de Jesucristo, y entonces siguen todavía metidos en el legalismo. Esto produce una enfermedad crónica en las personas. Luego están los desnutridos espiritualmente. Es muy interesante esto. Personas que viven desnutridas espiritualmente. Como en el mundo físico hay personas que se alimentan, pero se alimentan mal. Entonces caen en desnutrición. Ustedes los ve comiendo cosas que son muy pobres en nutrientes, muy pobres en vitaminas, muy pobres en proteínas, muy pobres en carbohidratos, y entonces comienzan a debilitarse, comienzan a palidecer. Los desnutridos espiritualmente son aquellos que siempre escuchan aquellas enseñanzas o predicaciones livianas basadas en doctrinas de hombre y no profundizan en la persona de Jesús, no profundizan en el misterio de la gracia y de la fe, que es en lo cual nosotros debemos centrarnos. Gente que está esperando, por ejemplo, que se cumpla en ellos lo que se ha denominado en el mundo la doctrina de la prosperidad, por ejemplo. Entonces, este tipo de gente se llega a desnutrir espiritualmente porque siempre van a estar esperando el cumplimiento de algo que no va a llegar. Y en el cuarto grupo vamos a ubicar a aquellas personas a las cuales les falta ejercicio. O sea, podríamos decir los que tienen sus músculos espirituales atrofiados. Es decir, no han sido exhortados para que la palabra de Dios les confronte en una forma adecuada. Cuando nosotros somos exhortados y la palabra de Dios nos confronta, vamos a tener el día a día un ejercicio espiritual que nos va a mantener firmes, activos en la fe. Es por eso que la palabra nos solicita que sostengamos a estos hermanos, debemos sostenerlos, dice la palabra. Es decir, no tenemos que dejarlos caer, porque hay gente que en este momento y a raíz de todo lo que ha sucedido y la falta de congregarse, es por eso que Dios dejó todo debidamente equilibrado. Si la palabra de Dios nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, entonces Dios nos dice que no los dejemos caer, que ofrezcamos nuestra ayuda a estas personas para que se preparen para los tiempos. Y tenga plena seguridad de esto, vienen tiempos más difíciles todavía que los que estamos viviendo. Y sobre todo se nos manda, esto es muy importante, a que seamos pacientes, porque una y otra vez vamos a tener que alentar, vamos a tener que exhortar, vamos a tener que pedirle a la gente que siga adelante, que no desmaye, que no se caiga, que no deje que su motor se le caiga, como decíamos en la metáfora anterior. Seguir adelante. El mejor ejemplo de un seguidor genuino de Jesús que nos muestra la Biblia lo encontramos en el apóstol Pablo. Pablo, pues, no digo que como ser humano no tuviera sus momentos de decaimiento, sus momentos de debilidad, pero Pablo en todo momento hablaba, o por lo menos en sus escritos, Pablo nos habla acerca de la importancia de que seamos seguidores genuinos de Jesús. Filipenses capítulo 3, versos 13 al 14 es un ejemplo de esto que les estoy diciendo. Él dice en esta carta: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quede atrás y extendiéndome a lo que está hacia adelante. O sea, nunca debemos mirar hacia atrás, siempre debemos proyectarnos hacia adelante. Y dice el verso 14, muy importante, ¿cuál es ese hacia adelante que nosotros debemos seguir? Dice: prosigo a la meta, verso 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Esa es la meta hacia la cual nosotros tenemos que llegar. Pero Él lo dice muy claramente, yo no pretendo haber alcanzado todo, pero si hago una cosa, tengo que olvidar lo que quedó atrás, porque el pasado ya es pasado y ahora tengo que proyectarme hacia un futuro, que no sé cómo ir a hacer, pero tengo que seguir adelante. Proseguir a la meta entonces es tener claro, muy claro, que nosotros en este mundo nos afanamos demasiado por las cosas que están a nuestro alrededor. Nos afanamos demasiado y ese no debería ser nuestro objetivo. Jesús nos enseñó que cada día trae su propio afán. Y tenemos que entender que un día vamos a partir de este mundo y no nos vamos a llevar absolutamente nada. Probablemente el Señor, con toda esta situación, como lo he dicho ya en otras ocasiones, la palabra de Dios se cumple en nosotros, Romanos 8:28, cuando nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, a todos aquellos que amamos a Dios. Entonces, nada de lo que estamos pasando es casualidad. El Señor quiere enseñarnos muchas cosas. Probablemente nos tenía muy atados, nos teníamos nosotros muy atados a las cosas de este mundo y no podíamos despegar del suelo. Acuérdese que para poder volar hay que despegarse del suelo, no podemos volar a nivel de tierra, porque entonces chocaríamos con todos los objetos que nos encontramos a nuestro paso. Y de esa manera tampoco nosotros no podemos pensar en que vamos a volar al cielo si estamos atados a la tierra. El segundo punto que nos habla el texto, o que he sacado del texto, dice que seamos solidarios unos con otros. Solidaridad unos con otros. Acuérdese que estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos críticos. Dice el verso 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. No solamente en una relación bilateral, donde solamente yo me llevo bien o soy solidario con el hermano que está a mi lado, al que yo quiero, al que me cae bien, al que me agrada. No, dice que para con todos, o sea, y todos es todos. Yo creo que la palabra todos es muy clara. Esta para mí es una de las mejores exhortaciones que podemos recibir nosotros de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús fue a la cruz y pagó el precio por todos. Sabemos que no todos lo van a recibir, sabemos que no todos lo van a aceptar, pero Él pagó por todos, ahí quedó cancelada la deuda. Y el Señor nos dice, si usted no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, sepa y entienda esto, la deuda suya está pagada. Si usted quiere la acepta, si quiere no la acepta. Si usted quiere seguir cargando con el peso de lo que usted no puede pagar, que es el pecado, que es la vida que ha llevado siempre y la cual no ha querido entregarle al Señor. Pero ahí está, la deuda suya está pagada, la deuda de cada uno de nosotros está pagada. Así que tenemos que estar preparados para recibir lo que el Señor nos ha regalado. Pero el mundo nos ha enseñado cosas diferentes. El mundo dice que nosotros debemos estar preparados para enfrentarnos a la ley de la selva. Recordemos que la exhortación dice que ninguno pague mal por mal a otro y que sigamos siempre lo bueno unos para con otros, o sea, que hagamos bien. La ley de la selva, ¿qué nos dice la ley de la selva? La ley de la selva dice que solo el más fuerte, el más hábil, el más agresivo sobrevive. En un mundo donde los débiles no tienen cabida, solamente los fuertes y los hábiles y los carniceros, viéndolo desde el punto de vista de los animales que viven en la selva, son los que tienen la mayor posibilidad de sobrevivir. Pero Dios nos enseña otra cosa. Dios nos dice que debemos ser humildes, que debemos ser mansos para con los demás, porque la iglesia de Cristo, hermanos, es una familia que necesita apoyo mutuo. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia, muchas veces nosotros hemos entendido mal la iglesia. Qué bonito, somos la iglesia de Cristo. Y unos son bautistas, otros somos de asambleas, otros son de iglesia de Dios, otros son de tantas denominaciones que podemos encontrar. Y
esa es la iglesia de Cristo. No, la iglesia de Cristo tiene que ser una gran familia, no importa la denominación que usted practique, no importa si usted profesa la religión que usted quiera profesar, siempre y cuando su religión sea cristocéntrica, esté basada en el Evangelio de Jesucristo, somos una familia. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Como familia, necesitamos apoyo y socorro mutuo. Tenemos que apoyarnos y socorrernos unos a otros. El tercer punto nos habla acerca de que debemos mantener firmes nuestra fe en Jesucristo. Mantener firme nuestra fe en Jesucristo. Dice el verso 16, estad siempre gozosos. Verso 17, orad sin cesar. Verso 18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estos tres versículos nos conducen a la forma en que debe expresarse un cristiano. Nos dice que estar gozosos, ¿qué es estar gozosos? Estar gozosos es sentirse siempre felices y agradecidos con Dios por habernos dado, por habernos regalado una esperanza de vida eterna en Jesús. Ese es el gozo que nosotros tenemos que sufrir, que tenemos que sentir. Estar gozosos, saber que Dios nos dio una oportunidad. Y eso no se nos puede quitar. Tenemos que tener una sonrisa siempre dibujada en nuestra cara, recordando ese gozo tan bello, tan hermoso que el Señor nos ha regalado. Orar, ¿qué es orar? Orar es la forma que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios diariamente. Orar es hablar con el Señor. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios, nos comunicamos con Él y estamos en contacto permanente. Es como que tuviéramos a nuestro lado una persona, es tener a nuestro lado una persona que es Dios, para estar hablando con Él, que es nuestro Padre, que nos va a escuchar y que nos va a aconsejar. Eso es orar. Y luego dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dar gracias es lo menos que nosotros podemos hacer después de haber recibido ese regalo tan hermoso. Cuando entendemos que Dios nos ha dado un regalo que no merecemos, lo menos que podemos hacer es dar gracias a Dios todo el tiempo, todos los días, en todo momento, a toda hora. Nuestra comunión con Él implica ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. Por lo demás, creo que nuestro trabajo diario debe enfocarse en revisarnos internamente, en hacer una introspección en nuestros corazones cada día, para poder determinar cómo está nuestro ánimo. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero andamos con el ánimo caído. Y la palabra nos dice que alentemos a los de ánimo caído. ¿Cómo está nuestro ánimo? Porque tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. No importa la situación que estemos pasando, no importa cómo esté la crisis. Entendamos esto, tenemos un Dios todopoderoso que no nos va a dejar abandonados. A pesar de que tal vez en este momento usted no tenga dinero ni siquiera para pagar lo básico el día de mañana, el recibo de la electricidad, el recibo del agua, para pagar el cable, los servicios esenciales, como decíamos un día de estos, en estos tiempos en que la comunicación se basa en las redes, la comunicación se basa en la internet, necesitamos también que se ha convertido en un servicio esencial. Entonces, si no tenemos dinero para pagar eso mañana, sepa y entienda eso. Usted es hijo de Dios, Dios es su Padre y Él le va a proveer. Pero tiene que caminar también por fe en ese sentido. Aunque necesitamos el dinero y eso es vista, necesitamos caminar por fe porque sabemos que tenemos un Dios proveedor. Así que sigamos adelante. Revisemos internamente a ver cómo está nuestro ánimo, porque tenemos que seguir adelante. Porque una cosa sí debemos tener claros, y en esto vamos a ser muy objetivos. Los tiempos son difíciles, pero el Señor nos va a dar la estrategia para continuar. Y ya para cerrar, le digo, quiero recordarle el último verso que leímos. El último verso que leímos es el verso 23 y dice, y el mismo Señor de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante, porque aquí este verso nos pone nuevamente con los pies sobre la tierra y nos dice: nosotros somos seres tripartitas. Aquí la palabra de Dios nos está definiendo como seres tripartitas. Dice que nosotros tenemos un espíritu, tenemos una alma y tenemos un cuerpo. Un espíritu y una alma que están adheridos a un cuerpo, y mientras nosotros caminemos sobre la tierra, ese ser absoluto, como una unidad, tiene que estar santificado por completo, es decir, apartado, dedicado al Señor, con el ánimo al tope cada día. Y si vemos que alguien está con el ánimo caído, tenemos que animarlo a seguir adelante, porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor nos llama cada día, que alentemos a los de ánimo caído y entendamos que tenemos que caminar sobre la tierra siendo lo que el Señor nos ha dado en este momento, que es seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Llegará un momento que ya el cuerpo no lo vamos a tener, no lo vamos a necesitar, porque cuando nosotros partamos a la eternidad, este cuerpo ya no nos va a ser útil. Pero en este momento tenemos que caminar de esa manera, santificados en el Señor, dispuestos cada día a escuchar sus promesas, a caminar en sus promesas y a conocer su palabra. Que el Dios de paz los santifique y les dé fortaleza en esta nueva semana y siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, yo le bendigo en este nuevo día.